Y a continuación vamos a resolver el siguiente ejercicio. Nos dicen que un artista quiere construir el móvil de pájaros y abejas que se muestra en la figura. Si la masa de la abeja de la izquierda es de 0.10 kilogramos y cada hilo vertical tiene una longitud de 30 centímetros, ¿qué masa tendrán la abeja y los pájaros? Bueno, entonces vamos a aplicar lo que es el modelo de momento de torsión. Y el sistema, pues, en este caso sería, pues, el móvil que llaman, ¿verdad? Y los pájaros. ¿Y qué más? Y las abejas. Bueno, el bosquejo ahí está, ¿verdad? Y bueno, vamos a trabajar esto de torsión, miren. En realidad hay varios sistemas porque, por ejemplo, podemos empezar considerando solo esta parte. Si estuviera solo considerando eso, ¿qué fuerzas estarían presentes? Bueno, habría una tensión aquí, habría aquí lo que es una tensión, aquí habría otra tensión. Y si consideramos individual, bueno, sería otro sistema. Solo lo voy a hacer por uno por la cuestión del tiempo. Por ejemplo, acá tendríamos la tensión de aquí, llamémosle 1. Y aquí tendríamos la tensión 2 y la tensión 3. No nos dicen nada acerca del móvil, ¿verdad? Vamos a asumir que el peso es despreciable, ¿va? Entonces aquí, por ejemplo, dice la masa de la abeja de la izquierda es de 0.10, ¿va? Y cada hilo vertical tiene una longitud de 30, ¿va? Entonces, si consideramos ahora este de acá como sistema, ¿va? Aquí tendríamos T2 y el peso de la abeja. Y así pasa con los demás que están colgando, ¿va? Es decir, con este y este. Es el mismo diagrama, ¿va? Entonces voy a aplicar lo que es torque en esta parte. Es decir, voy a definir como el eje de rotación esa parte de ahí y voy a calcular el momento de torsión. Entonces, si ustedes notan aquí, voy a tratar de dibujar en amarillo la línea de acción. Para T2 sería esta de acá, para T3 sería esta de aquí, y la distancia perpendicular desde el eje de rotación hasta la línea de acción de la fuerza sería estas dos respectivamente, este de aquí y este de aquí, miren. Es decir, los 40 centímetros que me dicen aquí y los 20. Es decir, la definición es en cuanto a magnitudes, la fuerza y el brazo de palanca. Entonces la fuerza es T2, el brazo sería 0.4, ¿verdad? El brazo, ya dividiéndolo entre 100 para que quede en metros. No es necesario, parece, pero yo ya lo dejo así, ¿va? Y podemos ver de que si solo estuviera operando esta fuerza y este fuese el pivote, bueno, que es el que estamos considerando, tendríamos que habría una torsión en contra, de las manecillas del reloj, entonces tendría un torque positivo. En el otro tendríamos T3, tendríamos 0.2 y negativo si solo consideramos el efecto de T3, iría a favor. Y esto está en equilibrio, entonces debe estar en 0. Ahora aquí en este 2 y T3, según lo que vemos acá, ¿verdad? Y hacemos sumatoria de fuerzas en Y, tendríamos que esto es igual a 0. Es decir, que las tensiones son iguales a los pesos algebraicamente, ¿va? No en forma, porque por la tercera ley de Newton no son iguales, ¿va? Bueno, entonces ¿cuál es el peso de la abeja? Sería 0.10 por 10, vamos a asumir la aceleración de la gravedad por 0.4 menos T sub 3 por 0.2 igual a 0.
Entonces, dividiendo, bueno, básicamente sería hacer esto. Este es el lado, es decir, toda esta parte pasa, se mantiene ahí mejor. Este lo voy a pasar al otro lado, miren, y de ahí aplico la propiedad reflexiva, ¿no? Si A es igual a B, B es igual a A. Les da 2, pero en este caso es tensión, no es masa, entonces sería 2 newton. Entonces, como le piden qué masa, entonces la masa de la abeja 2 sería 2 newton entre 10, es decir, 0.2 kilogramos. Si usaran el 981 les daría un poquito menor, ¿va? Mayor diría. Bueno, ese sería, por decir así, la primera regla, ¿va? Vamos ahora con la segunda, como usted le quiera llamar, ¿va? Entonces aquí sería otra tensión, más o menos en la misma forma, pero no las mismas distancias. Este le voy a llamar, por ejemplo, ya llevaba T3, T4, y aquí sería, por ejemplo, T1, y aquí sería T5, le voy a poner. Estoy tratando de seguir un supuesto orden, ¿va? Bueno, entonces del anterior podemos ver de que si hacemos sumatorias de fuerzas en Y consideramos el sistema la barra, entonces tenemos T1 hacia arriba, T2 hacia abajo y T3 hacia abajo, y esto está en equilibrio. Entonces T1 sería la suma de T2 con T3. Yo aclaro aquí, miren, yo estoy explicando y utilizando el audio para poder explicar este ejercicio. En el papel usted tendría que describirme aquí que para esta parte el sistema sería la barra 1 o como le quiera llamar, pero me identifica quién es la barra 1 para usted. Es decir, que aquí yo aprovecho un poco esta parte para no colocar tanto texto, pero en un examen escrito es necesario. Bueno, entonces T2, ¿quién es T2 y T3? Bueno, T3 es 2 newton y T2 es el peso de la primera abeja, que es 0.1 por 9.8, pero en este caso nosotros lo estamos asumiendo como 10. Bueno, entonces ahí da 3, si no lo ven bien, ahí está, miren. Entonces 3 newton da T1. ¿Para qué ocupamos esto antes? Va porque, por ejemplo, ahora vamos a hacer un procedimiento similar. Vamos a tener la misma línea de acción, miren. Voy ahora a cambiar el eje de rotación aquí y vamos a hacer una operación bastante similar a la que habíamos hecho antes. Bueno, entonces aquí T1 es 25, miren, es decir, aquí sería T1 por 0.25, este sería positivo, el otro sería negativo, T5 por 0.15. ¿Por qué no colocamos en este caso T4? ¿Va? Porque está en el mejor eje de rotación y no tendría brazo de palanca. Por eso no se agrega en el torque. Bueno, T5 aquí despejando sería T1 por 0.25 entre 0.15. Ahí le pido. Bueno, T1 dijimos que era 3, entonces aquí queda 3 por 0.25 entre 0.15. Da 5 newtons. Entonces T5 da 5 newtons. T5, según lo que hablábamos aquí, ¿verdad? Sería el peso de lo que es el primer pájaro, pongámosle M3. Entonces M3 sería 5 newtons entre 10, que estamos asumiendo como la constante gravitacional, ¿verdad? La gravedad. Entonces nos daría 0.5 kilogramos. Y ahora nos vamos a la barra última, ¿verdad? Pero ocupamos de forma similar como en el anterior hacer la sumatoria de fuerzas en Y de la barra 2. Entonces tendríamos T4 menos T1 y T5. Entonces T4 sería T1 más T5 y T5 dijimos de que era 5 newtons y T1 es 3.
Entonces da 8 newtons. Bueno, y vamos al último, ¿verdad? Que le llamaría, por ejemplo, tendría T4. Bueno, digamos que aquí sería esta tensión, y esta. Aquí llamémosle T6. Creo que le llamamos T4. T4, T6 y T7 le pondría. Y otra vez aquí sería el eje de rotación, para evitar de que se salga en la ecuación porque no la conocemos, ¿no? Bueno, entonces no es que siempre va a ser así, ¿verdad? Es por el ejercicio en particular como estaba. Siempre hay que hacer la regla de la mano derecha y todo eso. Bueno, entonces aquí sería menos más T4 por... Siempre hay que aplicar la regla de la mano derecha. Aquí ya por lo que estamos viendo de tercera vez que lo hacemos, pues nos atrevemos a ya solo poner el signo, ¿va? Pero no es prudente hacerlo así siempre, ¿va? Bueno, aquí en este 4 es 8, ¿va? Entonces este 7 sería 8 por punto 15 entre punto 3. Bueno, 8 por punto 15. 4 newtons. Y vamos a hacer la sumatoria en la barra. Bueno, no se ocupa en este caso. No se ocupa porque lo que queremos ahora es la masa del último objeto, que es M4, como dicen ahí. Y entonces aquí sería 4 newtons entre 10 metros por segundo cuadrado. Entonces da 0.4 kilogramos. Entonces miren que aquí averiguamos las masas de cada uno de lo que serían la abeja y los dos pájaros, ¿verdad? Y aplicamos lo que es el modelo de torsión. Buen día, vamos a resolver el siguiente ejercicio. Dice que el cuádriceps mayor del muslo termina en su extremo inferior en un tendón unido al extremo superior de la tibia. La fuerza sobre la pierna inferior cuando la pierna está extendida se modelan como en la figura B, donde T es la tensión del tendón, W es la fuerza de gravedad que actúa sobre la pierna inferior, F es el peso del pie, y nos piden encontrar T cuando el tendón está a un ángulo de 25 grados, dice. Con la tibia suponiendo W igual a 30, F el otro, y la pierna está extendida en un ángulo de 40 grados con la vertical. Bueno, suponga que el centro de gravedad de la pierna inferior está en su centro y que el tendón se une a ella en un punto ubicado a un quinto de la distancia, dice, de la pierna. Bueno, entonces el modelo sería de torsión. El sistema vamos a considerar pues la pierna, ¿no? Creo que es la pierna. Y aquí ya nos dan el dibujo, ¿no? Voy a tratar de tomarle una foto para hacerle un acercamiento mejor. Y bueno, y ya está un poco mejor, ¿eh? Igual, esto se puede hacer desde acá, ¿va? Entonces hay una distancia aquí, miren. Esa distancia parece que es un quinto de lo que mide la pierna. Y pues el otro está hasta la mitad, dice la parte donde dice el centro de gravedad de la pierna. Y el F pues estaría a una distancia L. Entonces podríamos escoger como el eje de rotación el extremo izquierdo, ¿verdad? Voy a poner un puntito aquí. Y ahí tendríamos que agregar todas las fuerzas, ¿no? Aquí lo voy a extender para que se mire mejor, ¿verdad? Pero básicamente tendríamos de que habría, por ejemplo, una fuerza a lo largo de esta parte y otra aquí, miren, para que quede, por ejemplo, a 25 grados lo que sería la tensión.
de aquí con este F, pues este está completamente vertical. Lo que vamos a tener que trabajar es con el brazo de palanca. Miren. Igual con el caso de W. Entonces voy a hacer la sumatoria de torques, miren, con respecto a lo que es esa parte, ¿verdad? El extremo izquierdo. Ok, entonces, bueno, aquí si trato de pintar en amarillo, esta distancia amarilla sería la perpendicular desde el eje de rotación hasta la línea de acción de la fuerza. Pero no actúa toda la fuerza, sino que solamente TY. Entonces la magnitud sería TY y tendríamos que la magnitud sería 1/5 de L, pongámosle que mida la pierna. Si ustedes notan, si solo aplicamos, es decir, si consideramos que esto es como un pivote, ¿verdad? Es decir, usted pone aquí sus dedos y deja como una regla moverse con libertad, solo que tiene este extremo fijo. Al aplicar esta fuerza para acá, el objeto va a tender a girar en contra de las manecillas del reloj. Entonces, debido a este TY, este de acá, miren, va a tener un torque positivo. Ahora, W podemos ver de que I y F respectivamente van a tener torques negativos. Porque, bueno, aquí usted tiene que imaginarse de que solo está aplicando esa fuerza y cuál es el efecto de ella sobre el pivote, el eje de rotación. Estos dos van a hacer que gire a favor. Bueno, entonces en el caso de lo que es esta parte del dibujo, ¿verdad? Desde el eje de rotación hasta donde está W se extiende esta distancia. Y si ustedes miran, aquí hay una línea punteada que nosotros la podemos extender para generar este triángulo. Y aquí tendríamos el ángulo θ. Vamos entonces aquí a colocar L medios, que sería entonces lo que nos dicen en esta parte, que el centro de gravedad está en la mitad, ¿no? Dicen el centro, ¿va? Pero ya hemos comentado eso. Entonces, ¿por qué hacemos esto? Porque buscamos la distancia perpendicular a la fuerza. Es decir, aquí está W, mira. Tal vez no está exacto, ¿verdad? Pero la idea no es en sí la exactitud, este es un bosquejo al final. Entonces, aquí es donde se aplica la fuerza. Entonces queremos la distancia perpendicular. Pero que se nota que es esta que estoy subrayando. Si no la ve por el trazo blanco, se lo pongo en azulito, en amarillo, perdón. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo calculo esa distancia amarilla? Bueno, el ángulo es opuesto. Entonces sería seno del ángulo igual a lo que sería el opuesto, llámale y, x, como usted quiera, ¿verdad? Y aquí sería L medios. Entonces, esa distancia es L medios seno del ángulo. Miren que trabajamos diferente. Aquí en el primero yo hice la descomposición de la fuerza, pero aquí estoy más bien haciendo la descomposición del vector del brazo de palanca. Entonces, cualquiera de las dos se hace. Usted use la que más le convenga, la que visualmente le facilite. A mí en particular se me hace más fácil así. Entonces la magnitud W y el brazo de palanca es este, miren. El otro dijimos de que el torque era negativo porque va a favor. Y el triángulo que trabajamos en el caso reciente es similar. Recuerde que similar no es lo mismo que igual. Lo digo porque el procedimiento sí evidentemente es igual, pero el resultado no. Entonces aquí pongámosle X para no poner tanta variable y solo le cambia en este sentido. Quiere decir de que acá arriba le queda F por L seno del ángulo. Y esto está en equilibrio. Bueno, entonces ya tenemos todo. Esperemos, ¿verdad? Para calcular lo que nos piden, ¿verdad? Siempre no hay que perder de vista qué es lo que preguntan, que sería la magnitud T, sería en este caso.
Bueno, entonces, no sé si notan, pero L no está en el ejercicio, pero tampoco lo ocupamos porque si dividimos toda la ecuación por L, se cancela. Voy a entonces hacer lo siguiente, miren, y aquí ya es un mero procedimiento algebraico. Estoy poniendo esto, miren, para decir que voy a multiplicar toda la ecuación por 5 sobre L. Usted puede hacer el despeje como usted guste y pueda, ¿verdad? Yo lo estoy haciendo así para cancelar esto y para que me quede TY. Y estos dos que están restando los voy a pasar a sumar. ¿Ok? Y TY sería T seno del ángulo. Es otro, creo que en este caso es 25, miren. Ok, entonces le queda W, que nos dicen que es 30. Recuerde que dividimos por L, ya L no existe aquí, solo queda el 5, que si lo multiplicamos por toda la ecuación, y el 2. Y el seno del ángulo, que en este caso el ángulo sería de 40. Ese es el que definen aquí, ¿verdad? En lo que es, dice que suponiendo que W es 30, F es 12,5 y la pierna está extendida en un ángulo de 40. Bueno, entonces ahora F sería 12,5 y se canceló L y le queda esto. Bueno, entonces miremos el lado derecho, sería 15 por 5, ¿verdad? 30 entre 2 es 15. De hecho podemos factorizar seno de 40, mira. Voy a poner así por si acaso y 12,5 le vamos a sumar. Todo eso hay que dividirle seno de 25. Les da 133,08. Y pues sería una tensión. Es decir, es una fuerza. Ahí lo que preguntaban era, encuentre T, ¿verdad? El ángulo ya vimos de que 25 grados. Entonces solo nos falta la magnitud. Y pues estamos viendo de que ese resultado nos da 133,08 newtons, ¿verdad? Esa sería la respuesta final.